Dice mis hermanos, muy buenos días. Vamos a seguir con nuestra clase en el Antiguo Testamento. Y vamos a considerar la última parte del libro de los 12. Y vamos a tomar el reto de resumir los últimos 3 libros de Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo, Zacarías y Malaquías. Libros muy preciosos y técnicamente son los primeros libros post-exílicos que tenemos en el Antiguo Testamento en cuanto al orden canónico. Obviamente el libro de los 12 como tal, como un libro unido en su composición final, es un producto del tiempo post-exílico debido a estos 3 libros sobre todo, pero los libros individuales, Ageo es el primero escrito después del exilio. Ageo nos indica una realidad muy importante que habla de la restauración del templo. Después de la conquista, después de la conquista de los enemigos, después de la destrucción del nuevo éxodo, hablamos de la restauración de un templo. Entonces, eso es algo parecido a Ezequiel 38, 39, sobre todo 36 y adelante, habla de una restauración del pueblo, un nuevo Edén, un nuevo pacto, habla de muchas cosas gloriosas en cuanto al pueblo restaurado después del exilio. 38 a 39 habla de la destrucción de los enemigos y Ezequiel 40 a 48 describe la restauración del templo y el lugar donde el pueblo mora en la presencia de Dios. Ageo y Zacarías hablan mucho de este aspecto, de la destrucción del templo, la necesidad de reconstruir el templo, y usa la reconstrucción del templo como un símbolo de la venida de la nueva creación, del día del Señor y la gloria del Mesías y su reino. Ageo y Zacarías profetizaban casi al mismo tiempo. Zacarías quizás unos meses, empezando unos meses después de Ageo. Son mencionados también en el libro de Esdras como profetas en sus días. Por esto la historicidad del libro y del profeta no son tan discutidas, debido a la referencia en otras fuentes también. La introducción del libro de Ageo dice que la primera profecía que recibió fue en el primer día del 6º mes del 2.º año de Darío, rey de Persia. Entonces, eso es después de Ciro, Ciro siendo el quien decretó el regreso a la tierra, que vemos mencionado en el libro de Daniel, también en Esdras y Nehemías y también en Crónicas. Pero aquí vemos Darío, el segundo rey, el rey después de Ciro. La última fecha mencionada en este libro es el 24 del mes 9, del noveno mes, según el calendario. Eso sería el 18 de diciembre. Y fue en ese tiempo cuando pusieron el fundamento de la casa del Señor. Entonces no vemos la construcción completa del templo, sino fue el momento en que se puso el fundamento para construir la casa. Entonces, Ageo habla de la casa de Dios destruida, la necesidad de reconstruir el templo y pone el fundamento. Zacarías continúa y habla de la necesidad de continuar construyendo el templo y muchas otras cosas importantes. En cuanto al bosquejo, es un libro corto, el segundo libro más corto de los profetas menores. El capítulo 1 toma lugar entre el primer día y el día 24 del 6º mes, solo en ese mes. Capítulo 2 empieza en el día 21 del 7º mes, como un mes después. Y eso es durante el tiempo cuando antes se celebraron la fiesta de los tabernáculos. Y la última fecha es mencionada 2 veces, que es ese 24 del noveno mes, donde se pone el fundamento. Podemos dar cierta estructura al libro, incluso usando esas fechas. Tenemos 1 a 15, capítulo 1, el llamado a construir el templo. 2, 1 a 9, la promesa de un templo glorioso. 2, 19 a 19. 2, 10 a 19, la promesa de bendición. Y el día del Señor en 2, 20 a 23.
Ese libro, como otros profetas en los 12, utiliza mucho la repetición para demostrar sus temas. Hay varios detalles um, repetidos en el libro. La palabra de Jehová o Jehová dice en un libro tan corto se usa 26 veces. A veces usa un lenguaje como eso, que es un poco raro. La palabra de Jehová que vino por la mano de Ageo, por la mano de Ageo. Entonces, quizás hablando de su rol como un profeta que escribía, o quizás simplemente hablando de él como el medio y usando como un tipo de modismo, una metonomía. Por esta misma palabra, esta palabra que contiene su... um, también vemos la repetición de un lenguaje del Éxodo en 2:5 y 22, la idea de sacudimiento escatológico de la tierra que resulta en la destrucción de todo lo demás, y la edificación del templo y una nueva creación, Éxodo. Y también tenemos la palabra considerad, considerad vuestros caminos o considerad simplemente. Se usa unas 5 o 6 veces en el libro. Entonces, un libro corto, cuando hay tantas repeticiones, es algo que nos llama mucho la atención. Cuando es un libro grande, una palabra se repite 3, 4 veces. Es interesante, pero es quizás un poco difícil notar. Pero cuando hay solo 2 capítulos y hay una repetición de 5, 6 veces o 20 veces de la misma parte, es algo que nos llama la atención mucho más. Después del exilio, parecía que las promesas habían fracasado. Las dos principales promesas que hemos visto son el establecimiento de la presencia de Dios entre su pueblo de nuevo y la promesa de la venida del rey davídico, el rey prometido de David. El pueblo construía y plantaba, pero no recibían ningún fruto. No recibían la bendición. Estaban ahí plantando, pero seguían con los mismos problemas de hambruna, de maldición que antes habían sufrido. Y dice, porque Dios no está en medio de ellos. Vemos una imagen muy importante que habíamos visto en Levítico, como la presencia de Dios, como la fuente de verdadera bendición, como también el jardín del Edén. En un sentido, los ríos y los frutos del jardín del Edén simboliza la gloria de la presencia de Dios en medio de su pueblo, porque es con Dios donde hay verdadera vida y bendición. Pero aquí, debido a que no han reconstruido la casa del Señor, ellos están sembrando, usa el lenguaje de Miqueas capítulo 6, que comen pero no se satisfacen, beben pero todavía tienen sed y no recogen mucho de lo que esperaban recibir. Entonces vemos una imagen muy importante, que aunque están de vuelta en la tierra, todavía están exiliados de esa vida plena de la presencia de Dios. Entonces, algo que nos indica que todavía hay algo por venir, algo escatológico por venir en el futuro. No es el regreso a la tierra en sí, simplemente regresando a la misma tierra física no es la respuesta. Simplemente de quedar en el mismo lugar que Josué antes de los jueces no es lo que realmente esperaba, porque ese tiempo produjo el tiempo de sufrimiento que ahora mismo han sufrido. Entonces hay esa necesidad de algo más en el futuro que se promete aquí en términos de ese sacudimiento de la tierra. Por eso, el libro quiere mostrar por la reconstrucción del templo y gobernador de Zorobabel que Dios va a cumplir sus promesas en una manera escatológica. Ageo se enfrenta a la complacencia del pueblo y le exige que empiece a construir la casa del Señor. El pueblo está ocupado construyendo sus propias casas y ha ignorado la casa de Dios. Pero necesitan meditar sobre sus caminos, recordar el pacto de Moisés y construir conforme a la ley de Dios, el templo. Esta obra comienza en tiempos de Ageo y Zacarías y termina después de unos 5 años. Pero aquí, en la construcción del templo, que es un símbolo de la presencia especial, vemos a Zorobabel y los profetas, donde ellos tienen la presencia de Dios en forma del Espíritu. Entonces hay dos cosas aquí interesantes. Uno, vemos una inversión de la actitud de David. ¿Cuál era la actitud de David?
Sí, él quería construir el templo. Él lamentaba que él tenía una casa de cedros, una casa elegante, hermosa, un palacio, y Dios seguía morando en una tienda. Entonces él no estaba contento, no se conformaba con esa situación. Entonces el Señor conmovió su espíritu para querer construir un templo para él, para el Señor. Entonces, una cucaracha. Entonces, lo que sucede es, aquí no vemos esa actitud. Hay una ausencia de una figura davídica que tendrá la misma actitud que David para construir. Esa idea de la promesa del rey davídico está aquí detrás, esperando la venida de ese rey. Pero vemos a Zorobabel, quien empieza a tomar ese rol, porque el Señor lo conmueve, el Señor obra en él, conmueve su espíritu para que pueda construir el templo, y el Señor dice que va a estar con él. Eso es algo interesante por dos razones. Uno, vemos parte del problema es que Dios no está ahí porque su templo no está ahí, pero a través de su espíritu sigue ahí con su pueblo. El espíritu conmueve a Josué y a Zorobabel. El espíritu conmueve al remanente para querer construir ese templo del Señor. Es interesante también porque ese es el lenguaje de cómo Esdras y Crónicas describen a Ciro en el decreto de Ciro. Dice que el Señor conmovió su espíritu o removió su espíritu de alguna manera para querer construir el templo. Y le dice a subir y dice que el Señor, vuestro Dios, esté con vosotros. O aquel que quiere. Entonces, ok. Esdras 1, 1 a 5, pero realmente la parte clave es en 3. Pues en el primer versículo dice, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo, um, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Entonces vemos esas mismas imágenes en Ageo también, del movimiento del espíritu, y Dios está con ellos, como dice Ciro, dice que sea su Dios con él, y vemos que suben a construir el templo. Entonces Dios está con ellos para construir el templo, mueve sus espíritus para motivarlos a hacerlo y lo hace. Entonces Zorobabel parece ser aquel de Segunda Crónicas, quien es aquel quien viene para construir el templo, quien es el hijo de David, quien ahora va a construir el templo. Y eso se une con la realidad de que dos veces en el libro tenemos la imagen de un nuevo éxodo y una nueva creación. Habla en primer lugar en Ageo 2. Ageo 2. Ajá. Aquí en 6 y adelante.
Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. En este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Entonces aquí vemos la primera vez que Dios habla de un temblar, un sacudimiento de la tierra. Va a sacudir y hacer temblar todo. Y las naciones mismas van a ser sacudidas para que, en un sentido, como uno está buscando para oro y tiene todo el polvo y mezclado todavía son los pedacitos de oro y va y sacude, el polvo se esparce y las riquezas se quedan. Es una imagen parecida a lo que vemos en el Éxodo también, porque con qué cosas construyeron el oro y la plata del templo, del tabernáculo. Con los despojos de los egipcios, los despojos de las naciones. Después, esa realidad de los despojos de los enemigos que proveyó las ofrendas voluntarias de Israel para construir el templo. Y aquí es una imagen parecida. Las naciones Dios las va a hacer temblar y van a llevar sus tesoros delante de Dios en su casa y va a llenar con mayor gloria el templo y tabernáculo anterior. Entonces vemos una esperanza según un patrón tipológico aquí del templo. El tabernáculo, del templo que fue un escalonamiento, ¿cierto? Un avance, algo más glorioso que el tabernáculo. Y dice que este va a ser aún más glorioso que el primero. Entonces cada uno es como un paso más, escalonamiento en esa expectativa de la construcción del templo y en términos del Éxodo. Termina el libro con esta idea también. En 21 a 23. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que monten en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Entonces aquí termina con ese lenguaje de hacer estremecer o hacer temblar los cielos y la tierra, en que va a destruir a los reinos, las naciones, los enemigos, y va a volcar, va a destruir a los carros, los caballos y sus jinetes, a los que montan en el caballo. ¿De dónde viene ese lenguaje? Sí, Éxodo 15. Esa es parte de la canción de Éxodo 15, que Dios destruyó al carro y a los que monten en él. Esa imagen continúa las otras imágenes que ya vimos del Éxodo, en ese sacudimiento de la tierra, la destrucción de los enemigos y el establecimiento de un reino eterno. Y eso vemos en 23, cuando toma a Zorobabel, el hijo de David, un hijo de David, quien lo describe de dos maneras. Siervo mío escogido, que he escogido. Siervo mío que yo he escogido. De manera interesante, este lenguaje, siervo mío y que he escogido, se usa de tres personas principales en la Biblia. ¿Quiénes son? Adivina. ¿Quién? Sí, siervo mío que he escogido. Como ese tipo de lenguaje de siervo mío y escogido. Um, sí, en una manera, sí. En Isaías.
Pero conectado con eso, eso es parte, Ciro en ese texto se presenta como un tipo del siervo de Jehová, el siervo sufriente de Isaías. Entonces, el siervo de Isaías, tipológicamente en Ciro y escatológicamente en el Mesías, es escrito con esos mismos términos, siervo mío que he escogido. También el contexto de Isaías, Jacob, Israel mismo, se describe en esos términos. Y también Moisés se llama mi siervo, pero no siempre con la misma conexión de que he escogido. Pero otro es David, en Salmo 89. Usa ese lenguaje de David, mi siervo, quien el Señor ha escogido. Entonces, si es en Isaías y el siervo sufriente, o Salmo 89 y David, hay una conexión con esa promesa del hijo de David. Otro detalle interesante aquí es el anillo de sello. Te pondré como sello. ¿Qué significa eso? Eso no es una imagen muy común, no es algo obviamente mesiánico y todo eso. Podemos pensar de sello, quizás la idea principal que viene a la mente es, pues quizás en cuanto al sello, dice que te pondré a ti como sello. No es te pondré un sello. De hecho, ya el Señor ha dicho esto, que su espíritu le va a ayudar. Y eso es un punto importante luego en Zacarías, cuando dice, no por fuerza, no por el hombre, sino por mi espíritu. Pero esa idea del espíritu es muy importante aquí. Pero aquí la imagen de te pondré como anillo de sello. La primera imagen que es algo de realeza, ¿cierto? Algo de un rey, como él es la imagen de parte de Dios. Él es el anillo de sello del Señor sobre su reino eterno en un sentido. Pero de hecho, ese uso de la palabra no es tan común en la Biblia. Sí hay algunos ejemplos y que sí se usa para hablar del rey y su anillo de sello. Y puede ser esa parte de la idea. Pero la manera más común en que eso se usa es para hablar de las vestiduras de los sumos sacerdotes. En Éxodo 29 y 39, describiendo las vestiduras de los sacerdotes y que tenían todas esas gemas y lo describe como un sello sobre ellos y tendrá un sello en su efod que dice santo para el Señor. Y ese sello es la misma palabra que se usa aquí. Entonces puede comunicar una idea, como es Zorobabel mismo la figura, una idea de realeza y sacerdocio unidos. Eso es algo muy común en la esperanza mesiánica, un rey sacerdote. Y de hecho es parte de la promesa hecha con David, que ese rey prometido a David es un tipo de sacerdote. ¿Cómo actuaba David? Que edifica la casa del Señor. Y eso es también aquí. Zorobabel se purifica para limpiar y construir el templo del Señor. Entonces, rey, gobernador, pero es también el quien construye el templo. Entonces tiene esa mezcla de imágenes reales y sacerdotales. Y quizás este sello puede comunicar eso también. Después vamos a ver en Zacarías ese mismo tipo de imagen, cuando Zorobabel es tratado como sacerdote en capítulo 4, y Josué es tratado como, Josué sacerdote es tratado como rey en capítulo 3 y luego en capítulo 6. Y los tres imágenes sirven para hablar del rey nuevo prometido a David. Entonces es interesante esa conexión. Entonces, eso nos lleva a, en último, antes de eso, podemos señalar como Hebreos 12 interpreta ese texto para hablar de una nueva creación, hablar del reino eterno de Cristo. Eso es lo que se está estableciendo aquí. Interesantemente, un reino eterno templo, un reino templo eterno. Dice, mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo,
Aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esa expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Entonces, ¿qué está diciendo? Hemos recibido un reino inconmovible en el cual ofrecemos sacrificios como levitas y sacerdotes. Ageo menciona el sexto, séptimo y noveno mes del segundo año de Darío. Zacarías empieza en el octavo mes, pero su ministerio dura un poquito más que el ministerio de Ageo en su libro. En 1:7, cuando recibe su primera visión, ya es el mes 11, undécimo, después de los últimos eventos de Ageo. Capítulo 7 se fecha al mes 9 en el cuarto día del cuarto año de Darío. Eso demuestra la fecha de los eventos del profeta, pero el libro mismo probablemente fue terminado algún tiempo después de 518. Como Zacarías como Isaías se ha dividido en tres partes, tres libros distintos. 1-8, 9-11 y 12-14. Según esos eruditos, todo el primer libro de Zacarías puede realmente ser de él. En el siglo 16 y 17 y 18 encontramos algunos eruditos que alegan encontrar fragmentos preexílicos en el libro, incluso que atribuyen a Jeremías. De manera interesante, normalmente los eruditos buscan encontrar fechas tardías. Algunos encontraban fechas más tempranas en esto. Hay algo interesante acerca de Zacarías, en que él resume el ministerio profético de todos los profetas antes que él, en un sentido, sirve como una buena conclusión al canon de los profetas y del libro de los 12. Aunque no es la conclusión, él está preparando para esa conclusión. Y hay conexiones íntimas entre Zacarías y Malaquías, con un enfoque, mucho lenguaje usado en común, también usando la referencia, como describe su profecía, es la misma manera, el oráculo del Señor, o el peso del oráculo del Señor. Pero en capítulo 1, donde empieza, y luego en capítulo 7 de Zacarías, una inclusión de la primera parte, habla de cómo el pueblo había rechazado, desobedecido todas las palabras de los profetas anteriores. Y hace referencia explícitamente a la profecía de Jeremías sobre los 70 años del exilio. Y describe cómo lo que han sufrido ha venido porque desobedecieron las palabras de los profetas anteriores, y habla de cómo ellos en sus días seguían haciendo lo mismo. Entonces, es probablemente por eso que aparecen fragmentos de Jeremías, porque él está citando a Jeremías, haciendo alusiones y conexiones intertextuales con Jeremías antes del libro anterior. Lo cual, quizás, volviendo a nuestro debate canónico, quizás puede ser otro argumento a favor de tener Jeremías a principios de los profetas, porque él vuelve mucho al profetas mayores, ¿cierto? Y él vuelve al final también. Y puede ser ese tipo de conexión, inclusión de Jeremías. Hay tres secciones principales, sí, 1-6, que son una serie de visiones. 7-8 hablan de la maldición, de la hipocresía, de ese rechazo de las palabras de los profetas, como había dicho, y habla de una bendición de la presencia de Dios venidera, en capítulo 8.
De ahí 9 a 14 da varios oráculos sobre el reino futuro, hablando de la venida de un tiempo de tribulación, un tiempo de sufrimiento de Israel, un tipo de nuevo exilio, pero que va a terminar en la salvación eterna del día del Señor. Vemos aquí en este libro, sobre todo en las últimas partes, ese uso del texto programático de Oseas 3, 4 y 5, que hablan de exilio, incluso después del exilio, habla del exilio en términos futuros, y habla de que después de esto va a venir la restauración y el día del Señor. Empieza con un llamado al arrepentimiento. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. De manera muy interesante, ese libro parece tener textos como Deuteronomio 28, Levítico 26 en el fondo. Ese llamado al pueblo en medio del exilio a arrepentirse de sus pecados, que pueden buscar la bendición de Dios, su faz de nuevo, restaurar su relación con Él, si se arrepienten en medio del exilio. Y ese es un título del llamado del libro, junto con Ageo y luego Malaquías. Capítulo 1 a 6 nos da una serie de visiones que varias de ellas tienen conexiones con Apocalipsis y varias partes del libro de Apocalipsis, como los caballeros y varios otros que van con sus caballos rojos y varios colores negros. Muchas de esas cosas vienen de Zacarías. La primera visión es eso de los muy parecido a los sellos. Son jinetes o caballeros que son siervos de Dios, que cumplen su voluntad y cuentan el ángel del Señor y le dicen que el mundo entero está en paz. Por el pueblo de Dios no está establecido y por esto Dios juzgará a las naciones y salvará a su pueblo. Como las naciones están tranquilas y en paz y el pueblo de Dios sigue sin establecerse y cautivo, el ángel del Señor le pide que actúe después de los 70 años del exilio. A continuación, concluye con una promesa de destrucción de las naciones, una promesa de esperanza y restauración de Jerusalén y de la presencia de Dios en medio de ellos. La segunda visión es de 4 cuernos que oprimen a Israel, pero que van a ser juzgados. Y es algo muy parecido a la visión de Daniel, capítulo 8. Esa idea de reyes que se levanten para oprimir a Israel, pero que van a terminar siendo juzgados. La tercera visión es de un hombre que mide la ciudad de Jerusalén. Algo muy parecido a Ezequiel o luego a Apocalipsis, en que mide la ciudad de Jerusalén y dice que va a morar como una ciudad sin murallas por la gran cantidad de personas que hay ahí. Y Dios mismo va a ser la muralla de fuego alrededor y la gloria en medio de ellos. Dice así, 2:10 a 13. Canta, alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y yo moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Ese versículo, ese pasaje es muy, muy glorioso, describiendo la restauración del pueblo, la restauración de la tierra prometida, la restauración del templo y la presencia de Dios con su pueblo. Unos versículos anteriores usa esa idea de la muralla del fuego en versículos 4 y 5, que comunica, eso es un nuevo éxodo, ¿verdad? Tenemos esa misma imagen en el tiempo del desierto. Tenían el tabernáculo como la gloria de Dios en medio de ellos, y tenían el fuego, las columnas de fuego, como su retaguardia y como su guía, como murallas de fuego de protección alrededor de ellos. Entonces describe este pueblo como, en términos de la comunidad de Israel,
en el tiempo del desierto. Y es interesante que luego va a volver a esa imagen del tiempo del desierto cuando habla de la fiesta de los tabernáculos al final del libro, que va a recordar ese tiempo del desierto. Aquí también termina con la idea de Jehová poseerá a Judá, su heredad, en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Una teoría que tengo, quiero estudiarlo un poco más, pero parece que ese lenguaje de poseerá a una tribu como la heredad mía en la tierra santa es lenguaje parecido a lo que Dios usaba para Leví, para la tribu de Leví, que era su porción. Él sacó esa tribu para sí entre las 12 tribus, pero aquí habla de Judá tomada en ese sentido. Y dice que escogeré aún otra vez a Jerusalén, que es de Deuteronomio 12, que es un lenguaje es el lugar donde Dios iba a escoger para poner su nombre ahí, hacer morar su nombre ahí. Y Jerusalén o Sion llegó a ser ese lugar y Dios va a volver a escoger a Jerusalén. Y de ahí vemos, cae toda carne delante de Jehová, un lenguaje muy parecido a Habacuc y Sofonías. En esta época, Zorobabel era el gobernador y Josué, hijo de Josadac, era el sumo sacerdote. En la cuarta visión del capítulo 3, encontramos a un ángel del Señor que está defendiendo a Josué de los ataques de Satanás. Y luego se quita sus vestiduras inmundas y se pone vestiduras nuevas. Esa acción representa de nuevo la voluntad de Dios de restaurar a su pueblo, quitarle sus pecados y defenderlo de quienes lo atacan. La interpretación de esa visión es claramente mesiánica, cuando dice, he aquí que yo traigo a mi siervo, el rey nuevo de David. Ese rey nuevo será el sacerdote perfecto y quitará todo el pecado de Israel en un solo día. Ese rey nuevo está aquí simbolizada en Josué, el sumo sacerdote, quien está limpiado y purificado. Y como Josué es purificado, el renuevo purificará, va a purificar al pueblo y perdonar sus pecados. Josué y los otros jefes de los sacerdotes son utilizados como un tipo simbólico para la promesa de la futura venida de ese renuevo de David, de forma similar al uso de Zorobabel al final de Ageo. Parece que esta visión no termina completamente hasta el capítulo 6. Hasta este punto, esas 4 primeras visiones han tenido 2 enfoques principales. La primera y la tercera enfatizan la restauración venidera y la presencia de Dios entre su pueblo, la parte sacerdotal, usando el lenguaje de Jerusalén como un nuevo Edén. De hecho, utilizan un lenguaje muy similar, Edén y la nueva Jerusalén. El segundo y el cuarto hacen hincapié en cómo Dios defiende a su pueblo y lo libra de sus enemigos. El segundo se centra en los cuernos o naciones que dispersaron a Israel. El cuarto examina el aspecto más espiritual, demoníaco, del ataque contra el pueblo de Dios, como Satanás acusa al pueblo de Dios en medio del exilio. De ambos ataques, tanto físicos como espirituales, Dios los va a librar. Los librará de las naciones perseguidoras mediante el juicio y los librará del adversario acusador, arrancándolos del fuego, quitándoles sus pecados y vistiéndoles con ropas nuevas. Y con esa doble liberación, estarán mejor preparados para disfrutar libre eternamente de la presencia de Dios en la ciudad restaurada. El capítulo 4 contiene la quinta visión de un candelabro, que nos recuerda del candelabro del templo. Tiene 7 ramas, como ese candelabro del templo. Pero tiene 2 olivos que están ahí al lado, 2 árboles en medio de ese símbolo de la presencia de Dios, que están regando su aceite directamente al candelabro. Entonces es una imagen muy interesante. Ese candelabro que llena el templo de luz, que es el lugar que simboliza la presencia de Dios en medio del templo, uno de los muchos símbolos de eso. Pero es parte de eso, Michael Morales, por ejemplo, él habla mucho de ese símbolo del candelabro, como un símbolo de la bendición que viene de la presencia de Dios.
Y aquí vemos el candelabro que nunca se apaga, porque tiene los árboles de los olivos que están siempre regando el aceite directamente a las lamparitas, para que siempre tengan aceite suficiente para seguir quemándose para siempre. Entonces, una imagen muy llamativa. Y esto simboliza la presencia continua y eterna de Dios con su pueblo, y dice que es a través de su espíritu. Esa es la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahvé de los ejércitos. La visión del candelabro siempre encendido representa el poder del Espíritu Santo, por el que Zorobabel podrá terminar su tarea de construir el segundo templo. Ese éxito está simbolizado por el día actual de las pequeñas cosas en su fase inicial, acompañado por el poder del Espíritu Santo. Habla ahí del día de las cosas pequeñas y asegurando por el propio control providencial de Dios sobre todas las cosas. Entonces, aunque tengan ahora el día de pequeñas cosas, debido al poder eterno, el poder maravilloso del Espíritu, pueden tener confianza de que Dios va a terminar su obra. Entonces, esos dos hombres ungidos, el Zorobabel ungido con el Espíritu, Josué, el sacerdote ungido, son dos hombres que son establecidos por Zacarías para ser dos tipos de renuevo venidero, el rey sacerdote mesiánico. La unión de los que ahora son dos oficios distintos en la única persona del Mesías se simboliza aún más en el capítulo 6, donde Josué, el sacerdote, es coronado como rey. Y dice, he aquí el renuevo. Las dos visiones del capítulo 5 muestran el juicio venidero. Perdón. La sexta visión es un rollo volador que vuela. Y simboliza la ejecución de las maldiciones del pacto contra todos los que pecan, y cómo los consumirá por completo a ellos y a sus casas. Usa algunos de los 10 mandamientos para decir que los que llevan falso testimonio, que juran falsamente por mi nombre, o y un tercero que no me acuerdo ahora. Pero usa esos 10 mandamientos, y aquellos que rompen esto, aquí son las maldiciones que vendrán sobre ellos. La séptima visión es algo muy interesante. Es una cesta, una efa, un tipo de canasta que que dos ángeles llevan, y cuando saquen la tapa hay una mujer por dentro. Una mujer por dentro quien se llama pecado o maldad. Su nombre es maldad. Y esa mujer llevada en la olla es llevada hasta la tierra de Sinar, de Babilonia, y está exiliado ahí. Es algo muy interesante, porque hablando de la restauración, la idea parece ser que esta vez no va a ser el pueblo que es exiliado y desterrado de la presencia de Dios, sino es el pecado mismo que va a ser desterrado y expulsado de la tierra renovada. Entonces vemos a Dios perdona el pecado, Dios destruye el pecado cuando su pueblo se arrepiente de sus pecados. Los carros o esos carruajes del capítulo 6 son muy parecidos a los primeros caballos de 1:7 a 17. Parece ser un tipo de... hay varias conexiones interesantes en esa sección. Hay una semejanza entre 1 y 6 con los caballos, 1 y 7 con la referencia a la desobediencia a los profetas anteriores, y 2 y 8 también son muy parecidos en la imagen de una Jerusalén restaurada como una nueva creación. Esos carros salen y llevan descanso al espíritu de Yahvé en la tierra del norte, en lugar del enemigo del pueblo de Dios en Jeremías y Ezequiel.
en el capítulo 1 vemos que el Espíritu de Dios no descansa porque su pueblo no ha sido restaurado y sus enemigos están en paz. Pero a través de las diversas visiones vemos cómo Dios va a superar esto. Destruirá a sus enemigos, tanto físicos como espirituales, restaurará su presencia entre su pueblo, eliminará su pecado, juzgará a los impenitentes y traerá al renuevo prometido, quien llevará a cabo todas estas cosas con ayuda del Espíritu de Dios. Entonces, una imagen muy llamativa. Pero ¿dónde más vemos esa imagen del Espíritu? El Espíritu que no está en paz y el Espíritu que está en paz. ¿Cuándo vemos esa imagen de un tipo de contienda con los espíritus? Sí, ajá. Pero creo que la imagen es de Génesis y la imagen del diluvio. Como Dios dice, sí, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Entonces, ¿cómo es que el espíritu contiende con el hombre? Pues por su pecado, ¿cierto? Es cierto, el espíritu se entristece por el pecado del pueblo, de la humanidad. Entonces, Dios apaga o apacienta al espíritu por juzgar, ¿cierto? Por juzgar a los pecadores, por tratar con el tema del pecado. Entonces, en el primer capítulo, el espíritu no está contento porque su pueblo, su remanente, está disperso y los enemigos están en paz. Los malvados están en paz. Pero después de destruir a los enemigos, restaurar al pueblo y perdonar sus pecados y traer el renuevo, vemos al espíritu que está ahora en paz. En la conclusión de esa primera sección, encontramos la conclusión de la visión de capítulo 3. Ahora, el sumo sacerdote es coronado con un oficio real. Y dice en 6:12-13, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces vemos ese tipo de unión entre el oficio real y sacerdotal. Va a haber rey y sacerdote aquí en este templo glorioso, quien es el renuevo. Como Salmo 110 también habla de ese Señor de David, el rey quien se siente en el trono, que tiene sus enemigos bajo sus pies, quien también es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. En 7:8 vemos un llamado a la justicia y el arrepentimiento. Los llama de vuelta al arrepentimiento usando el lenguaje de capítulo 1 y dice en 7:9-10, juzgar con justicia, mostrar bondad y misericordia los unos con los otros. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al forastero, ni al pobre, y que ninguno de vosotros maquine el mal contra otro en su corazón. Entonces, es algo muy interesante este lenguaje, por varias razones. Uno, eso es algo común en la literatura sapiencial, que cómo agradar a Dios en medio de ese tiempo del exilio. Están esperando la venida del renuevo. Entonces, ¿qué deben estar haciendo mientras tanto? Por un lado, deben confiar en las promesas. Por otro lado, deben estar guardando la justicia del Señor conforme a su palabra. Deben meditar y recordar las palabras de los profetas que sus padres habían rechazado y obedecerlas. Y deben guardar la justicia aquí en estos términos, muy parecido a Miqueas 6, versículo 8. El capítulo 8 afirma que Dios salvará a su remanente de todas las naciones y que su pueblo disfrutará de las bendiciones de la ley y de la presencia íntima de Dios mismo. Volviendo a decir que después de ese exilio van a ver un pueblo que disfrute de la presencia de Dios y las bendiciones del pacto. La ciudad de Jerusalén será un lugar bendecido por Dios porque Dios mismo morará allí. Siguiendo el tema de Ageo, que la presencia de Dios simboliza bendición y vida. El pueblo vivirá una larga vida, será bendecido por los productos de la tierra y tendrán acceso a la palabra, a la presencia de Dios.
Existe el estímulo de que así como el juicio vino por falta de pecado, así también Dios está prometido a traer bendición y prosperidad a Jerusalén a través de un pueblo obediente que tiene un corazón renovado por el pecado. Según el versículo 23, habrá 10 gentiles de toda lengua que acompañarán a cada judío en su viaje de regreso a la ciudad de Jerusalén. Serán 10-1, 10 gentiles por cada judío. Y irán y tomarán por la vestidura a los judíos, diciendo, por favor, que vayamos contigo al Jerusalén, al templo de Dios, para escuchar de él, para invocar su nombre. Quieren acompañar al judío griego porque Dios está contigo. Como se dijo en el versículo 3, así dice el Señor, he vuelto a Sión y habitaré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada la ciudad fiel, el monte del Señor de los ejércitos, el monte santo. ¿Dónde más hemos visto la imagen del monte santo del Señor? En el libro de los 12. Es Miqueas capítulo 4. Miqueas 4, 1-5 usa ese mismo lenguaje para describir la presencia de Dios. Incluso usa la misma imagen de las naciones uniéndose a los judíos en querer ir y escuchar de Dios en su santo monte. Es algo interesante, otra vez señalando quizás la importancia de ese texto que aparece en el centro estructural de los 12 y ahora aquí en la parte de conclusión de los 12. Y de hecho, interesantemente, la conexión de la Jerusalén restaurada como una nueva creación es también algo que aparece en Oseas 2, 1 y 2. Y interesantemente también, justo ahí, Pablo cita para hablar de la inclusión de las naciones, de que ese nuevo éxodo va a ser un éxodo de los que no eran mi pueblo, que entonces van a ser mi pueblo. De ahí vamos a los oráculos finales del reino futuro. El capítulo 9 nos muestra el lado negativo y positivo del día del Señor. 9:1-8 se declara plenamente la destrucción de los enemigos de Dios. Y a partir del versículo 9 vemos el establecimiento de un reino mesiánico glorioso. El versículo 9 se cita en Mateo 21:5 para hablar del inicio humilde del reino de este Mesías, que su reino será humilde, que él vendrá en un asno, viniendo con humildad. Y es algo parecido a Miqueas 5, que habla de ese Mesías que viene humildemente de un pueblo desconocido de Belén. Y como David mismo, según el patrón de David mismo. El versículo 10 escribe la paz eterna de su reino, como en Isaías 2 y Miqueas 4, que es un reino de paz cuando van a convertir sus espadas en podaderas. El reino de Mesías será un reino de paz en el que cesarán las guerras. Asimismo, habla de la inclusión de los gentiles en ese reino y le da una expansión mundial de ese reino, en términos de Salmo 72 y la descripción del reino salomónico en 1 Reyes 4. Eso nos muestra que la promesa de la tierra no es meramente un pequeño pedazo de tierra en el Oriente Próximo Antiguo, sino la idea es que este pueblo pueda poseer todo el mundo, poseer toda la tierra. Y eso es lo que va a suceder con el reino mesiánico. 9:12-10:12 muestra de nuevo a Dios como un guerrero quien destruye a sus enemigos. 17a dice, cuán grande es su bondad y cuán grande su hermosura. Una doxología que encaja con gran parte del pensamiento de esas profecías. El Señor será un guerrero valiente contra los enemigos de su pueblo, pero será bueno y traerá bendiciones de pacto a su pueblo. Los reunirá como un rebaño y como las joyas de su corona.
y de ahí al final de 9 utiliza el lenguaje de las bendiciones del pacto de Levítico y de Deuteronomio para describir la restauración edénica de su pueblo y su tierra. Interesantemente, esas bendiciones se entienden en los profetas como la oferta del Edén restaurado, como una oferta de una vida eterna, que tristemente no logran por este pacto, sino por un nuevo. 9:16 a 10:1 parece ser una interjección para mostrar la bendición que recibirá el pueblo de Dios. Disfrutarán del reino del pastor perfecto, mientras Dios juzga a los falsos pastores que engañaron al pueblo. Otra conexión con Miqueas. A continuación, el resto del capítulo 10 describe la pecaminosidad de Israel y sus gobernantes y cómo esto condujo al juicio que habían sufrido. Pero Dios va a revertir ese juicio y traerá sobre ellos una bendición mayor que la maldición que habían soportado. Equipará a su pueblo como guerreros poderosos y lucharán y destruirán a todos los enemigos. El capítulo 11 muestra ese contraste entre los falsos pastores y el pastor mesiánico, que hemos visto en otros profetas, como a Miqueas 4 y 5, o también Ezequiel 34, o Jeremías 23, y acabo de mencionar en Zacarías 10. Capítulo 11, 1 a 6, muestra la injusticia de los falsos pastores y 11:7 presenta el pastor ideal que apacentará a sus ovejas. Sin embargo, este pastor va a ser rechazado. Va a ser como Miqueas. Esos van a ser odiados, van a ser perseguidos. Como enfatizan los evangelistas en este pasaje también. Pero Dios va a juzgar a los que lo rechazaron y dañaron a las ovejas de su prado. Volvemos a ver que Dios va a luchar por su pueblo y a destruir sus enemigos. El lenguaje de rechazo de este pastor ideal se realiza en 12:10, cuando dice: derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como se hace por el hijo unigénito, y orarán por él como se llora por el primogénito. Según Walter Kaiser, este versículo es la mejor prueba de las dos venidas del Mesías en el Antiguo Testamento. Muchas veces hablamos de ese tipo de visión compuesta o visión panorámica de los profetas, que ellos veían como la venida del Mesías, el día del Señor, a lo lejos, como unas montañas que parecen ser todas como en el mismo lugar, como tenemos las montañas. Entonces, estando lejos, vemos todas las montañas y parecen que todas están juntas. Pero de ahí cuando nos acercamos, llegamos a y vemos que este está kilómetros y kilómetros separado de la primera. Pero a la distancia es un poco difícil discernir esa realidad. Pero Kaiser dice que ese texto es un ejemplo de una separación obvia entre esos dos. Porque aquí habla de la venida en un nuevo pacto, la venida en una restauración, una segunda venida de este Mesías, que del Señor mismo dice, a mí que traspasaron, que la primera vez que vino lo rechazaron, lo vendieron por 30 piezas de plata y lo hirieron con las heridas en sus manos, en su costado, en sus pies, o en sus manos, en sus pies, las mismas heridas que recibió en la casa de sus amigos, que luego va a mencionar en el capítulo 13. Entonces, esa imagen de primero él es rechazado, pero de ahí viene y ellos ven a aquel que habían traspasado. Entonces vemos una unión de esa figura, del Mesías que sufre y el Mesías que reina. Algunos judíos interpretaban esa dinámica en los profetas como dos mesías, dos mesíases. Uno de Judá y otro de José o Efraín. Uno era el que sufría
y otro es el que reinaba en gloria. Porque no sabían bien cómo unir las dos ideas del siervo sufriente de Isaías 50 y 53 con la gloria venidera de Isaías 61 o de otros pasajes del rey mesiánico que reina para siempre. Como vimos en el ejemplo de griego de Juan 12, que dice, pues tú dices que vas a morir, y vas a ser sepultado, pero nosotros leemos en la ley que el Mesías es para siempre. Entonces, parte de ese problema de cómo reconciliar textos hablando del sufrimiento de Mesías, como ilustrado en David mismo, y la exaltación gloriosa y el reino eterno de ese Mesías. Pero Kaiser ve aquí una unión de esas dos imágenes de una manera muy gloriosa. El mismo que fue traspasado primero es luego el que viene en gloria después. El capítulo 12, 7 a 13, 1 profetiza una gran restauración de la ciudad de Jerusalén. El pueblo será bendecido y devorarán a sus enemigos. Además, el pueblo recibirá la gracia y el Espíritu de Dios por los que llorarán humildemente al Mesías divino que habían rechazado y traspasado. Al mismo tiempo se abrirá una fuente, una manantial en Jerusalén, como Ezequiel 47, que traerá la curación y la salvación para el pecado y la impureza. Hay mucho lenguaje aquí en Ageo y Zacarías de inmundicia, impureza y la necesidad de purificación para volver a este lugar que es el templo de Dios, la ciudad que es el templo reino de la nueva creación. Capítulo 13 sigue el tema del rechazamiento del Mesías en 6 a 7. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Quizás parte de la idea de Miqueas 7, con esa idea de aquí, en este tiempo del exilio, los enemigos de uno van a ser los de su propia casa. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Este texto es citado por los evangelistas para hablar de Cristo, el pastor, quien fue rechazado. Sin embargo, las naciones se levantarán para luchar una última vez contra el pueblo de Dios en este tiempo final, pero Dios sacudirá la tierra, luchará contra todos sus enemigos y los destruirá. Vendrá en una teofanía divina para el juicio junto con las miriadas de sus santos para luchar contra todas las naciones que persiguen a su pueblo. Allí Dios será rey sobre todo el mundo, llenará la tierra prometida con todas las bendiciones prometidas que fluirán sin cesar. Ese reino es el cumplimiento de las promesas de la tierra y descanso en la tierra prometida. Este Jehová, rey y guerrero de este pasaje, es el mismo Jehová que fue traspasado en 12:10. Finalmente, la ciudad de Jerusalén será atacada, como se mencionó anteriormente, en una última tribulación, pero Dios destruirá a sus enemigos y un remanente de todas las naciones permanecerá para adorar a Dios y recordar la fiesta de los tabernáculos. Entonces toda la ciudad de Jerusalén se convertirá en un templo santo del Señor y todos los habitantes serán como sacerdotes para participar de los sacrificios del altar. Esa profecía nos nos da el retrato de las visiones iniciales de 1 y 2. Además, la declaración inicial de la fidelidad de las profecías de los siervos de Dios se extiende para asegurarnos el cumplimiento venidero de esas gloriosas promesas de la salvación y paz en el reino del Mesías. Es interesante aquí el uso de la fiesta de los tabernáculos, que creo que es parte de un tema que está surgiendo aquí, sobre todo en esos últimos libros. Pero al leer el libro de los 12 en el contexto del exilio, todo el libro de los 12 comunica esta idea. No solamente que el último de Zacarías nos ayuda a entender los 12 mucho, porque en un sentido, él está diciendo a su pueblo del exilio, recuerden las palabras de los profetas. El libro de los 12, entonces, es como una compilación de esas palabras anteriores de los profetas, para que mediten en esas palabras
vean los juicios anteriores y eviten esos juicios por arrepentirse y confiar en las promesas. Ese es, en un sentido, el mensaje de todo el libro de los 12, pero se ve muy explícitamente en el libro de Zacarías. Y Zacarías está hablando de ese tiempo del exilio, que va a haber tiempo de, incluso el Mesías mismo va a ser rechazado. Va a ser un tiempo de dificultad, de tribulación. Aunque hemos regresado a la tierra, viene más tribulación, más sufrimiento. Pero está diciendo al pueblo cómo vivir, cómo esperar, qué esperar en medio de ese tiempo de desierto. Entonces, el tiempo presente han quizás regresado de la tierra, perdón, han salido de Egipto, del exilio, pero todavía están en el desierto. Entonces, esa imagen del exilio, que esa vida continua en el exilio que vemos en Ageo y luego en Esdras y Nehemías, es una imagen interesante que es como un nuevo tabernáculos. Una, como en el desierto tuvieron que morar en sus tiendas, en sus tabernáculos. Aquí van a conmemorar de nuevo una nueva forma de la fiesta de los tabernáculos, en que van a recordar este tiempo que el Señor fue fiel a ellos en medio de este tiempo de exilio. Malaquías termina el libro de los 12 y continúa la misma frase de Zacarías que se encuentra en capítulo 9, capítulo 12, y es la profecía de la palabra de Jehová, o el oráculo de la palabra de Jehová. Entonces, quizás hablando de Zacarías como una buena conclusión, quizás debo entender Zacarías y Malaquías como unidos, como conectados el uno con el otro. El nombre de este profeta significa mi mensajero. Que algunos han propuesto que no es un nombre realmente, sino es quizás una cuarta parte del libro de Zacarías. No se sabe mucho de este profeta, no se menciona en otros libros como Abdías y Habacuc. No tenemos la ciudad de su nacimiento ni el nombre de su padre. Es como Joel en ese sentido, pero aún menos que Joel, porque ni menciona a su padre. Y su nombre es también su oficio, entonces un poco raro eso. La tradición judía pone este libro al final de los profetas, después de Ageo y Zacarías. El libro mismo no nos ayuda mucho. Menciona la destrucción de Edom, venidero, en 1, 2 a 4, que ocurre en 312. También encontramos en 1:8 una mención de gobernador, que es un título oficial de aquel que gobernaba sobre Israel durante el tiempo del exilio y post-exilio. Entonces, estamos hablando de un tiempo después del exilio, probablemente. Relata el pecado de sacerdotes y habla de fiestas y leyes de limpieza, que probablemente significa que viene después de Zacarías y la construcción final del templo, aunque Zacarías vio el templo construido, pero es después del contenido de su libro como tal. Habla de matrimonio con los paganos y divorcio y fracaso de dar sus diezmos y ofrendas al Señor. Aparte de eso, nos recuerda tristemente de Primero de Reyes o Segundo de Reyes 17, ese matrimonio con los paganos, que era parte de lo que causó la destrucción original. Y aquí están, después del exilio, haciendo lo mismo. La primera cosa parece indicar que el templo fue cumplido y la religión seguía como con los días festivos, con los sacrificios, las ofrendas y todo lo demás. El libro de Esdras también menciona ese matrimonio con los paganos y las naciones y habla de que se arrepintieron y se divorciaron de sus esposas paganas idólatras. Entonces, obviamente estamos conectados con Esdras y Nehemías y ese contexto del post-exilio del pecado continuo del pueblo. Esdras llegó a Israel en el 7º año de Artajerjes, en el primer día del mes, y terminaron la separación de las paganas antes del próximo año. Ese matrimonio con las paganas es el único pecado mencionado explícitamente en Esdras. Ageo y Zacarías se enfocan en la construcción del templo, por esto Malaquías viene en la mitad de esos profetas y Esdras, es decir, entre Ageo y Zacarías y Esdras probablemente. Malaquías, por tanto, algunos dicen que quizás
fue después de Esdras, en un tiempo aún posterior, que después del arrepentimiento de Esdras, quizás se habían retomado ese pecado, o quizás puede ser antes, en preparación para la venida de Esdras. Entonces, está alrededor de Esdras. El texto hebreo de ese libro solo tiene 3 capítulos, 4, 1 a 6, son versículos 3 a 9, capítulo 3, versículos 19 a 24. Vemos al principio que Israel es el pueblo escogido de Dios, pero que está pecando contra este pacto, esta relación pactual. Al igual que Edom, que será destruida por Dios. Como Dios escogió a Jacob y no a Edom, este mismo pueblo está pecando como Edom, quien rechazó su bendición y su primogenitura. Y este pueblo también va a ser juzgado por el Señor. Esto nos muestra el tema de la inclusión de los gentiles y reinado de Dios sobre todo el mundo, como vimos al final de Zacarías. La idea de que debido a su pecado, Dios va a recibir a un pueblo, un remanente de Israel, que los otros van a ser juzgados, van a ser un remanente y de las naciones. Y aparece un tema importante en el libro de Malaquías, que es esto. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrenda limpia a mi nombre. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Interesante ese lenguaje, ¿cierto? El nombre grande de Dios en toda la tierra, incluso entre las naciones, donde su nombre es invocado y ofrecen sacrificios, ofrecen sacrificios delante de él. Malaquías utiliza este pasaje para mostrar que el pueblo de Israel debería estar difundiendo la gloria de Dios por todo el mundo, pero de hecho su nombre es blasfemado por causa de ellos. Aunque el pueblo de Dios todavía no es un pueblo escatológico redimido, Dios les asegura que su nombre será engrandecido entre las naciones, como quizás se había prometido a Abraham en Génesis 12. Esa idea dice que a todas las naciones van a decir que su nombre es bendecido. Algo que evoca la imagen, el lenguaje del pacto abrámico. Dice, porque yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre será bendecido entre las naciones. 1:14. Al principio se corrige a los sacerdotes por ofrecer sacrificios inaceptables. Tenían ovejas o cabras sanas e inmaculadas, pero ofrecían una oveja robada, coja o enferma. Pero Dios les asegura que en su reino con los gentiles su pueblo ofrecerá correctamente. También en el capítulo 2 encontramos que el pueblo se ha casado con mujeres paganas, ha servido a ídolos y se ha divorciado de sus esposas para casarse con esposas extranjeras. Los sacerdotes no han sido fieles a sus exigencias del pacto y no han guiado al pueblo de infidelidad al pacto y justicia, sino en parcialidad y pecado. Tenemos varias imágenes aquí interesantes. El pueblo como puro, el pueblo debe ser puro porque Dios va a morar en medio de ellos. Esos pecados los han puesto bajo maldición, que no están disfrutando la bendición de la tierra por sus pecados. Y pone a los levitas como aquellos que instruían al pueblo en la ley, en la sabiduría de la Torah de Dios. Hace referencia en 2:15 al primer matrimonio. Habla de cómo Dios hace en el matrimonio de dos uno. Y parece citar Génesis 2, 25, 24 y 25. Y dice que Dios estableció este matrimonio en búsqueda de una simiente piadosa. Una simiente piadosa. Es interesante la conexión porque vemos la promesa de la simiente prometida en Génesis 3:15 y también la imagen de Seth como ese hijo piadoso, una simiente piadosa, porque en su linaje los hombres que empiecen a invocar el nombre del Señor. Entonces algo quizás conectado, viendo que quería un linaje como Seth, un linaje como el hijo prometido, que invocaba el nombre del Señor, pero ellos están produciendo una descendencia profana, que es inmunda, que no puede entrar a la presencia de Dios, que está bajo maldición. Entonces vemos Génesis 3,
y Caín de nuevo. Y Esaú, eso quizás también se conecta ahí, con Esaú como el quien no recibe la bendición y ni entra a la presencia de Dios, encontrarse con Jacob. En medio del pecado de Israel, encontramos las promesas de juicio y también de salvación. En 3:1 vemos al mensajero del pacto, el Mesías, el sol de justicia mencionado en capítulo 4, quien va vemos al mensajero del pacto, quien va a tener su camino preparado por el mensajero. Mi mensajero, que de hecho es el nombre del profeta, mi Malaquías. Este mensajero, el primero, se identifica como Juan el Bautista. También como Elías en 4:4-6. Ese día del Señor contiene la destrucción de los pecadores en términos de Génesis 3, de ser botados al polvo y la ceniza, como en la maldición de Génesis 3, y la salvación y purificación del pueblo de Israel. El pueblo ha desafiado su pacto y los levitas y sacerdotes han desafiado su pacto especial con Dios. Entonces, hay lenguaje pactual de un pacto hecho con los levitas que ellos habían roto. Ese rey prometido, de ahí Dios va a venir, Dios mismo va a venir, Él, el mensajero del pacto, Él, el rey prometido, Él va a venir a su templo que Él va a construir, usando el lenguaje mesiánico, y habla de cómo Él va a restaurar. Dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, y Él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. Aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que representen ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años pasados. Qué interesante, ¿cierto? Este lenguaje de, de este rey que viene, este Mesías que viene, el mensajero del pacto, el ángel del pacto, quien viene con esa conexión con el profeta prometido de Elías, luego viene y él en su día, el día de su venida, purifica a su pueblo, purifica a los hijos de Leví. Este Señor, quien es Dios mismo, viene a su templo y él purificará de nuevo a los levitas. Él santifica al pueblo para que puedan entrar a su presencia, para que puedan ofrecer sacrificios agradables delante de Dios. Esa idea de refinamiento es una imagen usada también en el libro de Zacarías, que dice que va a haber 3 partes, 2 llevadas en cautiverio y una parte que se va a quedar y se va a ser refinada como plata por fuego. Entonces, este Mesías también viene y solo el puro, solo la plata y el oro va a perdurar, va a soportar el día del Señor y poder disfrutar de la presencia divina establecida entre su pueblo. 3:16-18 habla de cómo en medio de este tiempo de dificultad va a haber aquellos pocos que son fieles al Señor, que temen su nombre y van a ser su pueblo especial. Van a ser el tesoro especial, lenguaje pactual, en ese tiempo después del día del Señor. Ese día del Señor mencionado en este pasaje contiene los 2 aspectos que hemos visto desde Oseas: destrucción de los enemigos y gracia para los que se arrepienten. La destrucción de los enemigos y la restauración del pueblo. 4:1 muestra la destrucción completa de todas las naciones. 4:2 presenta la salvación de los que temen a Dios con referencia al sol de justicia, quien trae salvación en sus alas. Y 4:3 muestra nuestra victoria sobre todos nuestros enemigos por nuestro rey y guerrero. Eso nos recuerda de Oseas 3:4 que el juicio vendrá, mientras que también vemos la promesa de 3:5 y la restauración en la gloria del pueblo de Dios en un tipo de nuevo
Éxodo. Esa idea de las alas que trae salvación es otra imagen conectada con el Éxodo en la reflexión posterior, como Dios los llevó en sus alas. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir los prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará sin ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. De aquí, esas palabras, junto con las 4 a 6, nos conectan con el inicio de Salmos. Escuchen el lenguaje parecido a esos dos caminos. Los que temen al Señor, los que buscan a la ley del Señor, los que mediten y se acuerdan de la ley de los profetas y son prosperados, y el Señor conoce sus caminos, y el Señor los prospera, y los injustos y los malvados que son destruidos, que son quemados como paja. Sin raíz ni rama, ¿no? En contraste con el árbol que siempre produce sus hojas y siempre produce fruto, que está cerca del río, los injustos serán dejados sin raíz y sin rama, completamente destruidos. Entonces, mis hermanos, con esto cerramos nuestra clase sobre esos últimos 3 profetas y el libro de los 12 como tal.